La palabra ciudadanía, efectivamente, se liga a la palabra o al concepto Estado, ¿no? Ese actor político que como nosotros vinimos abordando en las clases anteriores, y al menos desde la perspectiva, ¿no? Desde la mirada de Max Weber, se inicia, digo, como proceso, ¿no? de construcción política desde el siglo XV en adelante aproximadamente, ¿no? En el contexto europeo, fundamentalmente en el contexto europeo, ¿no? ¿Y por qué nombro, o por qué intento también incorporar el concepto de Estado? Porque la discusión en torno a la ciudadanía, ¿no? Esta que vamos a abordar en la clase, desde el siglo XIX en adelante, se da en el marco... Sí, Desde el Zoom lo interrumpo. dale. Hay algunos compañeros que ponen por el grupo que están tratando de entrar al Zoom. Me fijo. Gracias, por el aviso. Creo que no es al Zoom, creo que están intentando entrar a la facultad y no los dejan, por lo que ponen. Ah, ahí me mataron. ¿Ustedes tuvieron algún inconveniente para ingresar? ¿Los chequearon en una lista supuestamente de... Sí, sí, sí. No los dejaban entrar. Ah, puede ser que se haya cumplido el cupo, digamos, en ese sentido. Ah, está. Gente de Zoom, no es descortesía mía nombrarlos así, pero digo solamente para separarlos un poquito de los compañeros que están presencialmente. Acá algunos compañeros que están presencialmente me están comentando que ya ayer y días anteriores hubo algunos inconvenientes también de acceso físico a la facultad, porque si bien por la página, corregime si no es así, por la página ustedes podían intentar inscribirse y quizás el sistema les tomaba la inscripción, no produce un corte cuando se llega al cupo máximo de la capacidad física del aula. ¿Ah? Entonces, quizá, una hipótesis es que con estos compañeros y compañeras que no están pudiendo acceder físicamente es porque la capacidad física del aula está, el aula COVID, vamos a llamarlo así, está colmada, ¿no? Puede ser que esté sucediendo eso. La verdad que yo es la primera vez que vengo a dar clases de manera física, y entonces no puedo brindarles como más detalles, ¿no? Quizás pueda ser eso lo que esté pasando. Pero ya escapa, digamos, un poquito a mi capacidad decisional, ¿no? Para llamarlo en algún sentido. ¿Sí? Bueno, lo que estaba intentando compartir un poquito es que la discusión en torno a la discusión moderna, ¿no? En torno al concepto de ciudadanía, va ligado inexorablemente, por lo menos en relación a estos dos autores que yo cité, ¿no? Reinhard Bendick y Thomas Marshall, a un Estado nacional. No puede haber discusión en todo caso en torno a la concesión de nuevos derechos, ¿no? A la ampliación de esos derechos hacia otros sectores de la población, ¿sí? Que no, ahí también, que no estén planteados en el marco de un Estado nacional. Hacemos un pequeño paréntesis porque aparentemente se liberó la posibilidad de ingreso. Hola, buen día chicos, ¿cómo están?
Buen día, buen día. Ahí estamos. ¿Pudieron ingresar todos entonces los que estaban inscriptos? En principio parecería. Ahí está. Bueno, para las que pudieron ingresar recién, retomo un poquito la cuestión. Yo les comentaba a los compañeros, tanto en el Zoom como los que están desde antes de manera física, que el tema, o uno de los temas que vamos a abordar en la clase de hoy, tiene que ver con la construcción de la ciudadanía, en el sentido más moderno y más contemporáneo del término, ¿sí? Les había dicho que el concepto, la palabra ciudadano no es una palabra nueva en el vocabulario político, en el vocabulario sociológico. La podemos encontrar ya en el mundo antiguo. En Grecia se hablaba de polites, en el sentido de ciudadanos, ¿verdad? Fundamentalmente, recordemos, en Atenas, ¿no? La necesidad de reunir un determinado conjunto de características, o un determinado conjunto de condiciones, ¿no? Que permitieran el acceso a la ciudadanía, a la condición, en todo caso, de ser ciudadano, ¿no? En el caso de Atenas, recordemos, varones, ¿no? Porque la política era una actividad efectivamente de hombres, ¿sí? Mayores de 20 años, porque se suponía que más o menos a esa edad ya había una cierta madurez para abordar, digamos, los complejos y desafiantes problemas de la polis, ¿no? Con la vida económica resuelta, ¿sí? Por eso es que si nosotros miramos ese significado de ciudadanía en el sentido antiguo, parados en este siglo XXI, digo, ¿no? Podríamos decir que era una concepción restringida, ¿sí? Era una concepción de ciudadanía más acotada, ¿no? Más limitada, ¿sí? Pero había una razón de ser en relación a esta cualidad, ¿no es cierto?, de tener la vida económicamente resuelta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ser ciudadano en esa Grecia clásica, fundamentalmente en Atenas, significaba ser un ciudadano full time, ¿no? Significaba ser un ciudadano las 24 horas del día. ¿Tá? Con lo cual, si no eras propietario de tierras y o propietarios de esclavos, ¿tá? La condición de ciudadanía era compleja, ¿no? Vuelvo a reiterar, en la medida en que se construyó en ese contexto el significado de ser un ciudadano disponible para los asuntos de la polis las 24 horas del día. Esto ha cambiado hoy en día, ¿no? Evidentemente ha cambiado, y esto es un poco, digamos, el derrotero o el trayecto que estoy queriendo mostrarles también, ¿no? Y una última condición en ese mundo antiguo, fundamentalmente en ese mundo griego, ¿no? Dijimos varón, mayor de 20 años, la vida económica resuelta, ¿tá? Y ser, en lo posible, descendiente de madre y de padre ateniense, ¿no? Porque hay un sentido, en todo caso, de pertenencia también, ¿no? Fíjense ustedes, a modo de ejemplo, ¿no? Dos grandes figuras del pensamiento político antiguo, dos grandes figuras fundamentalmente de lo que diríamos hoy la filosofía, ¿no? En ese mundo antiguo, ¿no? Platón y Aristóteles. ¿Tá? Platón cumple los 4 requisitos y por lo tanto es, quizás utilizando un concepto más contemporáneo, un ciudadano pleno.
¿sí? Aristóteles cumple tres, o cumplía, en todo caso, tres de esos cuatro requisitos, ¿no? Faltándole el último. ¿Sí? Ni el padre ni la madre de Aristóteles eran atenienses. ¿Sí? ¿Alguien recuerda, sabe cuál era el apodo de Aristóteles? ¿Cómo le decían? No se los estoy pidiendo en griego, sino en español. ¿Sí? Le decían el estagirita, ¿no? Lo van a leer probablemente en algún que otro texto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque era natural, había nacido en la ciudad de Estagira, ¿no? Del imperio macedónico, un imperio que se desarrolló en ese mundo antiguo, ¿no? Claro, al norte, ¿sí? De los actuales territorios de Grecia. ¿Ah? De hecho, si vale la anécdota, digamos también, en torno a por qué siempre lo miraron con una cierta sospecha, ¿no? A Aristóteles, digo, en Atenas, viene del hecho de que el padre de Aristóteles, ¿tá? Estamos en la sección chusmerío, digamos, de introducción a las ciencias sociales, ¿sí? El padre de Aristóteles era médico, ¿sí? Y llegó a ser médico personal de Filipo II, ¿tá? Y ustedes me dirán, ajá, ¿y quién fue Filipo II? ¿No? Bueno, Filipo II fue el padre, ¿sí? De Alejandro Magno, ¿sí? Aquel líder político, militar, ¿tá? Que se dice, ¿tá? Más o menos a los 33 años, había creado, política y militarmente hablando, el más grande imperio conocido en el mundo antiguo. Obviamente que después otros imperios van a ser más importantes que el imperio construido por Alejandro, fundamentalmente el imperio romano, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de tiempos antes de Cristo, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante Alejandro y por qué se los estoy comentando? Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno quiere decir el grande, ¿no? Alejandro el Grande, políticamente planteado, ¿sí? Porque de la mano de Alejandro Magno se produce, culturalmente hablando, un proceso que las especialistas llaman helenización, ¿no? Cómo la cultura griega se expandió hacia, hacia otros imperios, ¿no? Llegando a abarcar, se dice, y con esto corto, digamos, la anécdota, hasta la India, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con Aristóteles? Siendo bastante joven y en ese afán de seguirse formando, de seguirse educando, abandona esta gira y se va a Atenas, ¿sí? Que en ese momento era cultural, educativamente hablando, probablemente la ciudad-estado, la polis griega más importante, ¿no? Más desarrollada, ¿sí? Y empieza a estudiar en la academia platónica, ¿no? De hecho, Platón fue su maestro. ¿Por qué les comento esta anécdota? ¿No? Porque Platón reunió las cuatro condiciones para ser considerado ciudadano en Atenas. Aristóteles no siendo descendiente ni de padre ni de madre ateniense, muchos de los ciudadanos en Atenas en su época, ¿no? Estamos hablando del siglo III, del siglo II antes de Cristo, aproximadamente, siempre lo consideraban una especie de figura sospechosa, ¿no? Que en algún momento iba a terminar jugando, políticamente hablando, para su ciudad de origen, ¿no? Entonces, nunca fue, digamos, un ciudadano en el pleno sentido del término, ¿sí? Aristóteles, ¿sí? ¿Por qué les comento estas anécdotas que por ahí pueden servir o no, no importa? ¿Sí? Porque digo, el concepto de ciudadano no es un concepto nuevo, ¿no? Ya tenemos esa distinción en el mundo antiguo.
En el mundo romano pasa más o menos lo mismo. Hay una concepción de alguna manera restringida, acotada, limitada, ¿no? Son ciudadanos en ese imperio romano, varones y propietarios, ¿no? Hay que reunir fundamentalmente esas dos condiciones, ¿sí? Y después vamos a llegar a una rediscusión, a una nueva discusión del concepto de ciudadano, de ciudadanía, etcétera, ya en este mundo moderno, ¿no? Como les decía, uno de los pares conceptuales bien interesantes y sobre los cuales nosotros vamos a trabajar es el par Estado-ciudadano o ciudadana, ¿sí? No es posible la discusión en el sentido moderno y en el sentido actual, ¿no? En el sentido contemporáneo del término, sin la presencia de un Estado, ¿sí? Un Estado nacional. ¿Por qué? Porque es el Estado, fundamentalmente, quien, a través de las leyes, de un articulado legal, ¿sí? Leyes que salen, digamos, del propio Estado, terminan asegurando, por lo menos formalmente hablando, ¿sí? Los derechos que hacen a los ciudadanos, ¿no? Entonces, recapitulo un poquito, chicos, chicas, si hay algo que no se entienda, por favor, paramos y volvemos, lo abordamos las veces que sea necesario. La discusión moderna, la discusión contemporánea, la de hoy en día, ¿tá? En torno a ciudadano, esto es un individuo con derechos, ¿sí? No puede darse de manera escindida, separada, ¿tá? En relación al concepto de Estado. No hay ciudadanos sin un Estado, ¿no? Fundamentalmente, ¿sí? Ahora bien, ¿en qué contexto empieza a rediscutirse el concepto de ciudadano? En el mundo moderno, ¿no? Nosotros en la cátedra creemos que fundamentalmente esta rediscusión, o esta reapertura a la discusión en torno al concepto de ciudadano, se da en el marco de la así llamada revolución industrial, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo que a lo largo, ¿no?, de la historia de la humanidad, podríamos decirlo así, hubo diferentes revoluciones, ¿no? Cambios extremadamente profundos, ¿sí? Que alteraron, que transformaron, modificaron sustancialmente, ¿no? Estilos de vida, organizaciones, ¿sí? Decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Ineludiblemente una de las grandes y primeras revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad tiene que ver con esa transición, ¿sí? Con ese pasaje de organizaciones humanas que eran nómades, ¿tá? Que iban, en todo caso, permítanme decirlo así un poco simplificadamente, iban fundamentalmente detrás del alimento, ¿tá? Iban en busca de, ¿sí?, trasladándose de regiones a regiones, ¿tá?, a un cambio sustancial, a una transformación sustancial. Por eso utilizamos el concepto de revolución, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la revolución agrícola, ¿no? Cuando estos grupos humanos empiezan a darse cuenta, empiezan a ser más conscientes de que es más fácil, es más beneficioso, etcétera, etcétera, en lugar de ir detrás del alimento, intentar cultivarlo, intentar cosecharlo, ¿no?, etcétera, etcétera. Una de las grandes consecuencias entonces de esas primeras revoluciones, de esa primera gran revolución, que tiene que ver con la revolución agrícola, fue que
pasamos de una humanidad, obviamente no de un día para el otro, ¿no? Ustedes comprenderán, estamos hablando a largo plazo, ¿no? Pero pasamos de organizaciones humanas nómades a organizaciones humanas sedentarias, ¿no? Ese es un cambio bien importante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay que delimitar el territorio, ¿no? Un territorio que en muchos casos está en disputa también entre diferentes grupos humanos. ¿Sí? Permítanme dar un salto ahora bastante amplio en términos temporales para caer en este contexto de la así llamada revolución industrial. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, ¿no? Una primera revolución, se dice que estamos transitando aparentemente una suerte como de cuarta revolución, en este sentido, ustedes, ¿no? Pero una primera revolución industrial que se origina fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? Allá por 1740, 1750, ¿sí? No nos vamos a pelear por un par de años más, un par de años menos, y es una primera revolución industrial que se extiende, también sus consecuencias, evidentemente, se van a extender aproximadamente por un siglo, ¿no? Digamos ahí 1750, 1850, años más, años menos. ¿Ah? Revolución industrial que no solamente tiene cuestiones o está conformada por dimensiones científico-técnicas, las vamos a plantear, digamos, un poquito ahora, sino también por una gran consecuencia en términos sociales, fundamentalmente. ¿Qué pasa? Por la constitución y la consolidación de una clase social protagonista de la revolución, ¿sí? No sé si se alcanza a ver demasiado en el Zoom, pero lo que estoy intentando escribir, digamos, de burguesía. Sí, se ve, profe. Ok, muchas gracias. Como aquella clase propietaria, privada de los medios de producción, ¿tá? Y efectivamente este proceso o esta revolución industrial, esta primera revolución industrial, viene de la mano, efectivamente, digamos, de la burguesía, ¿no? Una clase social que de alguna manera había empezado a conformarse ya también allá por el siglo XV, ¿no? A la salida de esa crisis del orden feudal, ¿no? Siglo XIV aproximadamente. Pero les decía yo también, quizás como un resultado no previsto, no calculado, ¿no? También, de la mano de esa conformación y madurez de la burguesía como clase social, ¿sí? Revolución industrial de por medio, ¿sí? Industrialización de por medio, ¿sí? Porque aquí otro de los procesos digamos, que podemos marcar también es el lento, el gradual, el progresivo abandono de ese trabajo artesanal, ¿ah? Por un nuevo tipo de trabajo que es el trabajo que se produce en la gran fábrica, ¿no? En la gran industria. ¿Ah? Tiene que ver con otro tipo de trabajo. Obviamente, hay bienes fundamentalmente, pero bienes que se producen de manera diferente, ¿no? La incorporación de tecnología, ¿sí? Y un resultado, entre otros, importantísimo, porque de esto va aprendido también la discusión sobre ciudadanía, que es la aparición de una nueva clase, aparte de esta, que es anterior cronológicamente hablando, que es el proletariado, ¿no? O sea, los obreros que van a empezar a trabajar en esas grandes fábricas, ¿no? En esas grandes industrias. Esa mano de obra
una de cuyas principales cualidades o principales características, sociológicamente hablando, es que son trabajadores asalariados, ¿no? Reciben una paga quincenal, mensual, ¿sí? Por el trabajo que aportan en esa gran industria, en esa gran fábrica, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende? Digamos más o menos. Bueno, a grandísimos rasgos, perdón, gente del Zoom más o menos se entiende. Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Cualquier cosita, me avisan. Digo, a muy grandes rasgos, este es, de alguna manera, el contexto político, constitución de estados nacionales, ¿no? Sociológicos, la afirmación de la burguesía como la clase más poderosa, pero también de la mano de estos procesos de industrialización, los inicios de la constitución de una nueva clase social que va a ser el proletariado, ¿tá? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Me permito ahora compartirles o invitarlos en todo caso a mirar un pequeño videíto que nosotros tenemos subido en el aula virtual, que habla efectivamente de la revolución industrial. Denme 2 segundos. Voy a compartirles pantalla. Un videito corto, son 7 u 8 minutos, pero que es bastante rico en torno, digamos, a mostrar fundamentalmente este proceso, ¿no?